Hola, bienvenidos al vídeo ICOM en español mensual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Febrero también es un mes muy frío, pero en España también hace frío. Hace calor. La gente siempre piensa que hace calor. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, también vamos a hablar del carnaval. Muy famoso en una de las islas más bonitas de España, que está un poquito lejos, pero que merece la pena visitar. El carnaval de Canarias. Bueno, vamos a empezar hablando del tópico mensual, el carnaval, ¿sí? Muy famoso en España también. En Andalucía, en algunas regiones se celebra, pero el más famoso es en Canarias, ¿sí? Canarias está un poquito lejos, ¿sí? En la línea Ecuador, y por eso tiene una temperatura muy buena. Todo el año más o menos 20-21 grados, delicioso este tiempo. Y allí es donde se celebra el carnaval. Parecido al carnaval de Río de Janeiro, en el que las chicas visten trajes un poco sexys, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a la reina del carnaval. Sí, hay un concurso en Santa Cruz de Tenerife en el que muchas chicas preciosas como ella visten trajes diseñados por diseñadores de prestigio, ¿sí? En el que participan en un gran concurso llamado el concurso de la reina del carnaval, ¿sí? La ganadora gana muchísimo dinero y también el diseñador, que lo emplea para construir el traje del año siguiente. Es una tradición muy bonita, mucho color, mucha alegría. En Canarias siempre se disfruta del carnaval de una forma especial gracias al clima. Os invito a que vayáis a verlo en directo. Es una pasada. Bueno, y ahora vamos a hablar del tiempo en España. Hemos hablado un poco de Canarias, que es una situación especial porque está cerca del Ecuador, pero en España la verdad es que aunque mucha gente piensa que solo hace calor, en invierno, en febrero, hace mucho frío, muchísimo frío, sobre todo en algunas zonas de España. Por ejemplo, Madrid. Madrid está aquí, en el centro de España. Madrid es una región central en la que predomina el clima continental. Todo este es el clima continental. El clima continental tiene inviernos muy secos y fríos, muy fríos, incluso nieve, mucha nieve, así que España hace frío. Sin embargo, los veranos son bastante cálidos y secos también. El sol es muy peligroso, cuidado en verano también. Luego en el norte, la España verde que llamamos, llueve mucho. En invierno es un invierno húmedo y normalmente bastante frío. Muchas lluvias, también nieve, ¿sí? Y en verano, sin embargo, es muy fresco. Es un verano suave y apacible en el que se puede disfrutar mucho de una temperatura muy baja para ser verano en España. Porque en Andalucía y en la zona costera, en la que hay el clima mediterráneo, el calor en verano es muy alto, muy alto. Y en invierno, sin embargo, hace frío también, ¿eh? Llega a nevar, sobre todo por aquí, que hay montañas en Andalucía. En la Sierra Morena suele nevar y hay pistas de esquí, igual que en Pirineos. Por ejemplo, tengo aquí una imagen, 45 grados en Sevilla. En verano hace mucho calor. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con los calores. Y bueno, para sorpresa de todos, la nieve en Barcelona, que fue una sorpresa el año pasado. Esta nieve en la Sagrada Familia nos indica que en invierno también hay nieve en España y hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las épocas mejores para viajar a España? Yo recomendaría mejor la primavera o el otoño. En primavera llueve un poquito, pero en otoño es una temperatura perfecta. Solo una pequeña chaqueta y a pasear por España y a disfrutar del clima y el turismo. Así que ya sabéis, hay que viajar a España y elegir una buena época porque el clima también es algo crítico. Bueno, febrero es un mes un poco duro. Hace frío y la gente, aunque celebran el carnaval con el frío, también estudian y trabajan mucho, muy duro, porque el invierno es duro en España. Así que ya sabéis, tenéis que estudiar mucho español y disfrutar también de la fiesta, del carnaval y, bueno, aprender un poquito sobre la cultura española el próximo mes. Hasta pronto.